un podcast de Cooperativa. Se esperan hasta 150 milímetros de agua el fin de semana en Santiago, algo similar en Coquimbo. Tren de sistemas frontales incluye fuertes vientos, marejadas, posibles remociones en masa. Tragedia en el barrio Franklin. Al menos 5 personas murieron al huir de una fiscalización. Chocaron contra un bus, se generó un incendio, continúan las pericias en el lugar. En riesgo vital, adolescente de 16 años que anoche recibió 3 disparos en la cabeza frente a su casa, esto en Macul. No hay detenidos. Cuenta regresiva para la votación de la mega reforma en la sala del Senado. Mañana a las 3 de la tarde y hasta total despacho. Rumbo a la Cámara reaparece el factor PDG. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno, dice el ministro de Seguridad, que se enfrenta al Instituto de Derechos Humanos por sus críticas al registro de vándalos. En el exterior, el petróleo saltó hasta los $86 el barril en otra jornada de bombardeos. Irán ataca buques en Hormuz. Y en el fútbol se refuerza la seguridad en Atlanta por el choque de ingleses y argentinos, las hinchadas sobre todo. Esta tarde, Francia y España abren las semifinales del Mundial. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Todavía no se repone el tránsito ahí en el eje Santa Rosa, Franklin, a pasos del Matadero, el Persa Biobío. Escenario de una tragedia esta mañana con al menos 5 muertos. Un choque, un incendio. Después se supo que las víctimas huían de una fiscalización policial. De todo nos cuenta Felipe Cofré con el detalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo Vero. Claro, se mantiene todavía el tránsito cortado en Santa Rosa con Franklin, escenario de una tragedia. 5 personas muertas, al menos 5, todos ocupantes de un vehículo que, según ha indicado el Ministerio Público, cerca de las 5 de la mañana se encontraban bebiendo alcohol en la vía pública. Esto a una cuadra hacia el oriente, en calle Víctor Manuel. Es este grupo de personas que sube al vehículo al ver personal de carabineros que intentaba fiscalizarlo precisamente por esta acción, por el consumo de alcohol en el espacio público. Es en esta huida por calle Franklin en dirección hacia el poniente que a la altura de Santa Rosa se encuentran, colisionan con un bus de la locomoción colectiva que se dirigía en dirección hacia el centro de Santiago, hacia el norte. Es en este contexto que este choque, de esta colisión de alta energía genera que se produzca un incendio en primera instancia en el vehículo en que se encontraban estos ocupantes que quedaron atrapados, no alcanzaron a huir de las llamas y terminan muriendo en este lugar. Es el fiscal Fernando Ruiz del Ministerio Público que da cuenta de que las víctimas son extranjeras, aparentemente todas de nacionalidad venezolana, y habría discordancia primero en la cifra de víctimas fatales, porque se creía en primera instancia por el trabajo de bomberos en el lugar para sofocar primero el incendio que alcanza una farmacia, varios locales comerciales, la micro y este vehículo de auto siniestrado, 4 víctimas fatales. Luego se comprobó que habían 5, pero por las declaraciones de los mismos familiares de estas víctimas, se podría incluso presumir que el número de víctimas podría llegar a 7. Escuchamos precisamente las palabras del persecutor Fernando Ruiz. En este momento no están establecidas las identidades ni el número de personas que se encuentran en este momento al interior del vehículo. Primero se habló de 4, después de 5, los familiares dicen que habrían 7 personas al interior. Esa es una información que en este momento no estamos en condiciones de corroborar, toda vez que aún no se extraen los cuerpos desde el interior del vehículo. El personal de Carabineros intenta fiscalizar a unas personas que se habrían encontrado consumiendo alcohol en la vía pública, se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada, cruza con luz roja de semáforo. Claro, y esa es parte de la dinámica que relata, que describe el mismo Ministerio Público. Está a cargo de las diligencias, se ordenó los trabajos de la Bocar y la CIA de Carabineros en el lugar, además de los fallecidos. El chofer del bus que viajaba por Santa Rosa sin pasajeros resultó con fracturas en su rostro, producto del impacto, y el desenlace para este conductor pudo ser fatal, de no haber sido rescatado por un ciclista que presenció el hecho y lo rescató del interior de la máquina que termina incendiándose por completo en este lugar. Así lo relataba una testigo de este hecho. Y ahí vimos lo que estaba pasando y que el chofer, el señor nos dijo que había alcanzado a sacarlo
y que sacó él, que está en una bicicleta que está un poco más allá, que él sacó al de la micro, pero los de la camioneta dice que no alcanzaron a sacarlo y que había niños que estaban llorando, estaba el fuego y ya estaba allá, no pudo hacer nada, igual que los niños que están acá, también trataron de ayudarlo y tampoco pudieron hacer nada. Eso en cuanto a las mismas versiones de los testigos que cerca de las 5:30 de la mañana, cuando ocurre este hecho, ven precisamente cómo se origina este choque y luego se quema esta farmacia producto también del mismo impacto. Como decíamos, el tránsito por Santa Rosa y por Franklin se encuentra totalmente cortado. Los trabajos de carabineros van a extenderse por cerca de 2 horas más. Está el servicio médico legal que tiene que retirar los cuerpos en estos momentos para luego realizar el trabajo de identificación. Además, ya hay patrullas de empresas que prestan servicios a Enel en este caso para reponer el suministro eléctrico que también producto del incendio termina cortado en este lugar. También reparación de semáforos por la destrucción del incendio y el choque que, como decíamos, deja al menos 5 víctimas fatales en este lugar. Esto es la esquina de Santa Rosa con Franklin, desde temprano, el diario de Cooperativa en ese lugar. Las víctimas serían todos de nacionalidad venezolana. Se investiga si hay más muertos en ese choque que derivó en este incendio con severos daños a locales comerciales, a la farmacia, al kiosco que está en esa esquina, que es muy concurrida por lo demás. Hoy prácticamente todo cerrado en ese barrio, al menos en esa cuadra, producto además de los cortes de luz, los cables quemados en el suelo. Desde temprano, Felipe Cofré en el lugar. Muchas gracias. Buenas tardes. Son 10 las regiones que se preparan para el tren de sistemas frontales que se anuncia para para lo que queda de esta semana y hasta el fin de semana, hasta el domingo por lo menos. Solo en la capital se espera que caigan entre 100 y 150 milímetros de agua entre viernes y domingo. Se dispuso acuartelamiento militar, incluso. Cristian Aburto, tú traes toda la información. Buenas tardes. Así es, Verónica, Rodrigo, buenas tardes. Ante el sistema frontal que afecta esta semana a gran parte del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres emitió una alerta temprana preventiva en todas las regiones desde Atacama hasta Los Ríos. Este evento meteorológico se extiende desde esta jornada hasta al menos el domingo y en algunos sectores las lluvias podrían superar los 80 milímetros en un día, siendo el Maule y el Biobío las regiones más afectadas. Las precipitaciones en la región metropolitana se concentrarán entre el viernes en la madrugada hasta la noche del domingo 19 y se espera que en ese periodo caigan de 100 a 150 milímetros de agua. Las autoridades desde enero trabajan en el plan de invierno, el que destina casi 470 millones de dólares para reforzar las medidas preventivas. Algunas de ellas son la limpieza de alcantarillas y otras también, por supuesto, el despeje de nieves, y para estos días de lluvia se dispondrán de casi 2.000 funcionarios, así como de 1.300 máquinas que estarán operativas para mitigar los efectos del sistema frontal. El presidente de la República, José Antonio Kast, inspeccionó las medidas preventivas en la quebrada de Ramón. Allí hizo un llamado a los alcaldes y a gobernadores a ayudar a resolver los posibles problemas que puedan generar este sistema frontal y a no criticar ni alarmar a la población ante la contingencia. Si hay algún lugar donde algún alcalde, algún gobernador estime que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolver. Porque es muy fácil, desde el punto de vista mediático, generar una alarma, pero no buscar la solución. Si en algún lugar de Chile, algún alcalde, algún gobernador estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición. Bien, como decíamos, el presidente Kast estuvo en la quebrada de Ramón, que es uno de los puntos críticos de la región metropolitana en cada invierno. Allí el 25 de junio comenzaron los despejes, que consisten hasta hoy en la limpieza y retiro de sedimentos de los 7 decantadores de la quebrada, los que se ubican al interior del Parque Padre Hurtado. A pesar de las medidas preventivas, ellas podrían no ser suficientes, por lo que desde el gobierno se informó que hay una instrucción de acuartelamiento preventivo para disponer de medios militares en casos y lugares que sean necesarios. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, habló sobre los trabajos preventivos que se han realizado ante las próximas lluvias. Indicó que desde enero se realizan estos trabajos para el invierno e informó que hay 22 cuadrillas disponibles en la región metropolitana para asistir a eventuales afectaciones. Desde el mes de enero se hizo todo un trabajo que es habitual en el marco del programa invierno, de poder detectar todos los puntos críticos que tienen las regiones para enfrentar un invierno con la menor cantidad de afectaciones posible.
En la región metropolitana hay un despliegue grande de trabajos que se hicieron previo a este sistema frontal en el río Mapocho, en distintas quebradas, en distintas calles, limpieza, pero aún así tenemos lugares donde posiblemente van a estar afectados. Para la región metropolitana en particular hay 22 cuadrillas disponibles de funcionarios de Servio y municipales con motobombas, con camiones hidrojet, de manera de poder enfrentar cualquier inundación prontamente. Bien, en materia educativa, 31 municipios han suspendido sus clases para algunos de los días que durará este sistema frontal, los cuales variarán entre las distintas regiones del país, pero principalmente las suspensiones se concentrarán el viernes 17. Para el sistema frontal, las autoridades reiteraron la importancia de la preparación de las personas, sobre todo en los sectores más expuestos a las lluvias, viento o nieve, el que, recordemos, afecta durante esta semana desde las regiones de Atacama a Los Ríos. Hay que prevenir las situaciones de riesgo. Hay al menos 368 comités de gestión de riesgo ya activados por la autoridad en las 10 regiones que van a verse afectadas por este tren de sistemas frontales que está partiendo, de hecho, en esta jornada de martes. Cristian, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Interesante saber qué va a pasar con las clases del viernes. Hay que informarse de aquí a lo del interferiado. Reuniones, entendemos, a esta hora en la delegación metropolitana, en el gobierno regional, temprano en algunos municipios. Se hizo también esto del COGRI de la región de Coquimbo, con algunos alcaldes solicitando ya recursos extraordinarios, si es necesario, para prevenir eventuales emergencias en el marco de la gran cantidad de agua que se espera caiga en pocas horas o en pocos días. La llegada del super niño Carlos Ruiz en el Puerto Pirata. Buenas tardes. Sí, efectivamente, hay muchísima preocupación entre los alcaldes de la región de Coquimbo por este sistema frontal que va a traer cantidad de agua inusitada para esta zona. Se habla de que este sistema frontal va a traer una cantidad de agua equivalente a la que en el año 1997 afectó la zona y dejó bastante destrucción entre los distintos puntos de esta zona. Hace poco se estaban reuniendo en el COGRI con las autoridades del gobierno, con el delegado presidencial y también con las autoridades de Senapred, y efectivamente lo que están solicitando los alcaldes es que se libere el 2% de los fondos de emergencia para poder acudir no solo en la emergencia misma, sino que también en lo que ellos llaman la fase de reconstrucción, porque estiman efectivamente que esta cantidad de agua va a dejar distintas situaciones como caminos cortados, anegamientos y por supuesto también algunas localidades rurales que se van a ver aisladas completamente producto del agua y también la nieve que se espera caiga en los sectores cordilleranos. Nosotros conversamos con algunos de los alcaldes, revisamos lo que dijo en orden la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y también el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri. Solicitar el 2% de emergencia para que tengamos los recursos disponibles desde los municipios para tener maquinarias, porque no todos tienen máquinas. Necesitamos las maquinarias para después recuperar, necesitamos habilitar también seguramente los servicios de los APR o los servicios sanitarios que hoy día se llaman. Vamos a tener que ir a limpiar quebradas, vamos a tener que reconstruir, vamos a tener que hacer muchas cosas. De manera preventiva, de cómo vamos a accionar cuando venga la emergencia y lo que tenemos que hacer para reconstruir después de la emergencia. Entonces son 3 líneas que hay que trabajar con mucha intensidad. Lo primero es hacer el llamado a la comunidad que se resguarde, la suspensión que le hemos pedido al delegado presidencial de todo tipo de actividad. Hay novedades con respecto a la suspensión de eventos masivos que les voy a contar más adelante en este despacho, pero la principal preocupación de los alcaldes son los sectores rurales de la región de Coquimbo. Es una región que tiene 15 comunas, muchas de ellas efectivamente aisladas geográficamente y con municipios que tienen mucho menos recursos que los municipios más grandes como La Serena y Coquimbo. Un caso es la comuna de Leyera, al norte de la región, que además de presentar relaves mineros importantes, con los cuales hay bastante preocupación por parte de la alcaldesa Uberlinda Aquea, también nos señala las propias dificultades que tiene financieramente el municipio para acudir en respuesta a la emergencia. Escuchemos lo que nos dijo la alcaldesa de Leyera, Uberlinda Aquea. Sabemos que va a ser complejo, no sabemos qué tan complejo, y también lo que nos preocupa a nosotros como comuna los recursos que tenemos. Nosotros no tenemos maquinaria, estamos tratando de arrendar y también se le solicitó también al delegado poder acelerar el decreto preventivo, decreto de emergencia, que nos permite también tener más herramientas con los pocos recursos que tenemos las comunas pequeñas, pero poder hacer contratación directa. La alcaldesa nos comentaba, por ejemplo, en términos prácticos, en La Higuera ni siquiera existen ferreterías, así que tienen que ir a comprar nylon a otras comunas de la región y eso obviamente les cuesta tiempo, petróleo, les cuesta una cantidad de recursos que hasta este momento no tienen. Hace poco se decretó alerta amarilla en la zona, por lo cual el partido que estaba
pronosticado para este sábado, un partido de rugby que había generado muchísima expectación entre los Cóndores y Georgia, finalmente se ha suspendido hasta que cambien las condiciones meteorológicas, lo cual se ve bastante improbable porque a medida que avanzamos en los días, el sistema se va fortaleciendo y es muy probable que la cantidad pronosticada finalmente caiga acá en la región de Coquimbo. Carlos, cualquier novedad, ampliamos, seguimos contigo la situación. Gracias. Gracias. Y a la espera de la lluvia aquí en la zona central, nos vamos al Congreso para saber de la discusión de la mega reforma en el Senado. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. No hubo acuerdo unánime como para haber adelantado de mañana a hoy la votación de la mega reforma tributaria y regulatoria en el Pleno del Senado. Lo ratificó el vicepresidente de la corporación, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien además proyectó que mañana habrá una sesión de largo aliento que podría extenderse hasta la madrugada del jueves. Se vota mañana, miércoles, a partir de las 15 horas. Y vamos a estar hasta altas horas de la madrugada y se procederá, en primer lugar, a que los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma, como también cuando hayan votaciones separadas, reposición de indicaciones, tendrán 2 minutos la oposición y el oficialismo. Y esperamos que esta reforma se apruebe, aunque sea con una mayoría frágil de un voto. Claro, hay tiempo para intervenciones de hasta o de poco más de 8 horas, de acuerdo a la sumatoria de los 10 minutos por cada senador, más el tiempo destinado a defender las solicitudes de votaciones separadas. Por lo tanto, podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. El Comité Unido, integrado por los senadores de la DC, el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde y Social, no dio la unanimidad para haber adelantado para hoy esa votación. Además, se dio espacio hasta las 9 de la noche de hoy martes para reponer indicaciones o pedir votaciones separadas. Y dentro de poco rato más, los presidentes de partido y jefes de bancada de la oposición van a tener una reunión de coordinación política aquí en el Congreso. Por lo pronto, la senadora de la DC, Jasna Proboste, adelantó que apoyarán el articulado que suplementa los recursos para la reconstrucción y permite que sean usados también en las regiones de Ñuble y Biobío, pero van a resistir la rebaja del impuesto a las grandes empresas, la invariabilidad tributaria de hasta 20 años y el seguro estatal a la inversión privada, temas estos dos últimos que van a ser además llevados al Tribunal Constitucional. En la previa de la votación de mañana miércoles, este mediodía, habló precisamente con la prensa la senadora Jasna Proboste. Hemos planteado todos los riesgos que tiene para el país esta mega reforma. Esperábamos que en la discusión particular el gobierno se abriera a escuchar las voces de los expertos del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Fiscal Autónomo, de economistas que le han señalado lo improcedente que es reducir los ingresos para el Estado. Esperábamos que además de la discusión en particular el gobierno además se hiciera cargo de las urgencias que hoy día tiene el país en materia de empleo. Ha quedado absolutamente claro que ese crédito al empleo no genera un solo empleo nuevo y por lo tanto el propio ministro Quirós ha reconocido lo ineficiente que es. Mientras tanto, en la Cámara Baja ya anticipan el tercer trámite legislativo que comenzará posiblemente la próxima semana una vez que se despache el proyecto por parte del Senado. En el primer café de cooperativa, la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, se refirió a un incumplimiento por parte del gobierno al acuerdo alcanzado precisamente con la bancada del PDG y advirtió que los votos no están asegurados. La escuchamos a ella, la diputada Sandra Parisi, y luego al socialista Daniel Manucciari. No ha cumplido como nosotros hemos esperado, porque nosotros lo que entendimos es que ese proyecto, el de los pañales y los medicamentos, iría en forma paralela con la mega reforma, pero además que el oficialismo estaría apoyando dicho proyecto. No hemos visto una actitud del compromiso que se planteó en un principio.
Eso respecto de la mega reforma tributaria que, como hemos dicho, será votada en una sesión de largo aliento que comienza mañana a las 3 de la tarde. Mientras tanto, hoy en la Cámara se pidió la creación de una comisión especial investigadora por el caso de la exministra Trinidad Steiner. El oficialismo no dio el acuerdo para su creación, por lo que la solicitud tuvo que ser votada. Necesitaban 62 sufragios de apoyo, pero obtuvieron solo 58. Hubo 39 en contra, 6 abstenciones, lo que refleja la escasa asistencia de diputados y diputadas que había a esa hora poco después de la mañana. Poco más de 100 de los 155 parlamentarios. En todo caso, la oposición volverá a ingresar la solicitud. Jorge Espinosa Cuéllar con lo que está ocurriendo en esta jornada en el Congreso. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay más con la agenda policial de las últimas horas aquí en Santiago. Un joven baleado anoche en Macul. Pero también novedades con el caso del accidente y las personas fallecidas ahí en el barrio Franklin. Felipe Cofré, hasta ahora. Sí, claro, y con malas nuevas noticias porque, lo decíamos más temprano, no estaba claro el número de víctimas fatales en este accidente de tránsito y se hablaban en primera instancia de 5 fallecidos. Finalmente, Carabineros, luego de la revisión de los cuerpos del vehículo en donde quedaron atrapados, finalmente confirma que son 7 las personas fallecidas. 5 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad venezolana, que iban al interior de este vehículo que terminó huyendo de esta fiscalización de Carabineros. Acá en el barrio Franklin está hablando el Seremi de Seguridad, Juan Andrés Barrientos. Escuchamos parte de lo que las personas que participaron en el sitio del suceso, independiente de las personas que participaron en el accidente de tránsito, también se está realizando un empadronamiento de testigos en el lugar del hecho, porque nosotros tenemos que investigar desde que acontece el hecho, desde que se llama por teléfono a Carabineros de Chile, desde que Carabineros concurre, desde que se realiza la investigación, desde que se sabe cuáles son los antecedentes y desde que estas personas se suben al vehículo y huyen del lugar. Son antecedentes preliminares que se van a investigar y de estas causas va a dar cuenta el Ministerio Público finalmente de la investigación completa y el desarrollo del procedimiento. Son horas de trabajo extensas. Felicitar a Carabineros de Chile, a la municipalidad, al equipo multidisciplinario que está a cargo trabajando en el lugar, también a la prensa que han estado todo el día ustedes acá aportando, pero lo más importante es que en este momento tenemos la verificación real, efectiva. Son 7 cuerpos, 5 mujeres, 2 hombres, personas al momento con identificación posible que son de nacionalidad extranjera. Ahí está, el Seremi de Seguridad Metropolitano, Juan Andrés Barrientos, que confirma precisamente la situación que nosotros dábamos cuenta. Luego del trabajo en el sitio del suceso de la Bocare y CIAT de Carabineros se logra confirmar la existencia de 2 víctimas fatales más en este accidente de tránsito, que coincide también con la misma versión que entregaban los familiares al Ministerio Público, que no eran 5 los ocupantes, sino que 7 personas. Y luego del trabajo de remoción también de los escombros producto de este incendio se logra confirmar esa versión. Lo contabas tú, Rodrigo, hay más hechos policiales. Uno joven de 16 años en la comuna de Macul que resultó herido de bala, fue abordado por un grupo de desconocidos que lo abordan cuando se encontraba en la vía pública fuera de su casa en calle Las Constelaciones. Es en ese contexto en que recibe 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, lo que lo mantiene en riesgo vital, internado en un centro asistencial. La fiscal del equipo contra el crimen organizado, el fiscal del equipo ECO, Marcelo Leiva, entregó más detalles respecto a las primeras diligencias y los antecedentes que se conocen respecto a este hecho. Hay un menor de edad de 16 años que está herido a bala, ¿cierto? Estamos haciendo diligencias en conjunto, ¿cierto?, con la Policía de Investigaciones, también Carabineros, ¿cierto?, y en definitiva estamos en pleno desarrollo de diligencia investigativa. Son 3 disparos que se habrían percutado y el joven tiene 3 heridas a bala, una de ellas en la región parietal. Y esto se suma también a otro hecho policial en donde también un joven ecuatoriano de 17 años resulta con un disparo en el ojo. Él se encontraba junto a otros 2 amigos manipulando un arma de fuego. Es parte de la información policial de las últimas horas. Nos quedamos, por supuesto, pendientes a los trabajos que todavía se realizan en el lugar, ya con la confirmación de 7 víctimas fatales acá en el barrio Franklin luego de este accidente de tránsito durante la madrugada. Gracias, Felipe. Buenas tardes.
Hablemos de economía, hablemos de empleo. El gobierno sigue detallando los alcances del modo empleo. El viceministro Mas se reunió con representantes de los partidos de oposición y abordó el proyecto que busca ajustar la forma de promediar, de calcular la jornada semanal, la jornada de 40 horas. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego de los anuncios realizados al término de la semana pasada con medidas que incluyen recursos por 50.000 millones de pesos para incentivar la contratación, el Ejecutivo sigue en conversaciones con distintos actores para abordar el panorama económico y la situación laboral, marcada por una tasa de desocupación que entre marzo y mayo alcanzó 9,4%. Esta mañana el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recibió en dependencias de esas carteras a los presidentes de los partidos del oficialismo y tras la cita respondió por el proyecto que será presentado esta semana y que busca modificar la forma en cómo se promedia la jornada semanal en pos de mayor flexibilidad, dicen en sectores como el turismo. Al respecto, esto dijo el secretario de Estado. Acá no hay ninguna modificación respecto a las 40 horas. Lo que estamos buscando particularmente en el sector turismo y en un inicio es dar adaptabilidad a esos meses donde hay muchísimo más trabajo y la verdad que por las rigideces del sistema laboral no permitían hacer todos los turnos. Esto tiene un tope de 45 horas, tiene un tope de horas de mayor trabajo y en el mes que se trabaje 45 horas después va a tener una compensación de menor trabajo. Así que en ese sentido no le vemos ningún problema. Desde los partidos, el timonel de la UDI comentó que estas reformas que vamos a hacer van a ser con pleno respeto a los derechos de los trabajadores y van a tener como único objetivo que haya más y mejor empleo en Chile. Ese es el objetivo, dijo, y a eso vamos a apuntar. En lo que respecta a la jornada laboral y los planteamientos de las exministras Camila Vallejo y Annette Jara sobre cambios a las 40 horas, los representantes del oficialismo reiteraron sus críticas. En paralelo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó en el primer café en Cooperativa el que se hable de una campaña del terror. Me llama la atención que un debate a propósito de una legislación que pone en el centro una condición de calidad de vida. Personas que con jornadas menores, pero con el mismo nivel de productividad, van a tener más espacio para compartir con su familia. ¿Cómo eso va a ser del terror? Detrás de la flexibilización, es un concepto muy histórico, muy viejo, ha sido la fórmula mágica, entre comillas, para permitir una mayor explotación de los trabajadores, una quita de derechos conquistados por los trabajadores. Además de la reunión con los partidos, el viceministro Mas estuvo en 2 actividades en Recoleta, donde se abordaron especialmente las medidas para impulsar el empleo femenino junto a la ministra de la Mujer, Judith Marín, y también las enfocadas en las pymes junto al gerente general de Cercotec. Gonzalo Aguirre, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Se esperan hasta 150 milímetros de agua el fin de semana en Santiago, algo similar en Coquimbo. Tren de sistemas frontales incluye fuertes vientos, marejadas, posibles remociones en masa. Tragedia en el barrio Franklin. Al menos 5 personas murieron al huir de una fiscalización. Chocaron contra un bus, se generó un incendio, continúan las pericias en el lugar. En riesgo vital, adolescente de 16 años que anoche recibió 3 disparos en la cabeza frente a su casa, esto en Macul. No hay detenidos. Cuenta regresiva para la votación de la mega reforma en la sala del Senado. Mañana a las 3 de la tarde y hasta total despacho. Rumbo a la Cámara reaparece el factor PDG. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno, dice el ministro de Seguridad, que se enfrenta al Instituto de Derechos Humanos por sus críticas al registro de vándalos. En el exterior, el petróleo saltó hasta los $86 el barril en otra jornada de bombardeos. Irán ataca buques en Hormuz. Y en el fútbol se refuerza la seguridad en Atlanta por el choque de ingleses y argentinos, las hinchadas sobre todo. Esta tarde, Francia y España abren las semifinales del Mundial. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.